bienvenida a todas y todos, a quienes nos acompañan en este nuevo episodio de nuestro ciclo de conversatorios, tensiones, avances y retos en la crianza contemporánea, organizado por el Centro UC de la Familia. Este espacio tiene por objeto reflexionar, analizar y fortalecer las prácticas de crianza en el contexto actual. Hoy nos corresponde el capítulo el cual hemos llamado Criar en contextos digitales, oportunidades y riesgos emergentes. Para conversar sobre este tema tan relevante para todos y todas las madres y padres, hemos invitado a Soledad Garcés. Ella es profesora especializada en tecnologías educativas, máster en e-learning. Es directora de la Fundación Convivencia Digital y miembro del directorio de extensión de la Fundación Astoreca. Así que muy buenos días. Estamos muy contentos de estar contigo, Soledad. Te agradecemos el tiempo y queremos escuchar qué es lo que has pensado decirnos hoy día sobre la convivencia digital en las familias. Muchas gracias por la invitación. Esto de la convivencia digital nos viene a refregar en la cara, de alguna manera, que el libro de crianza con el que hemos educado por generaciones, hoy, en este contexto, le faltan hojas. Entonces, de alguna manera, uno, todo lo que hizo, escuchó y vivió durante cientos de años, hoy no está funcionando como uno pensaría. Pero no es por culpa de las pantallas, es porque hay también un cambio de contexto. Entonces, por eso cuando me toca visitar colegio y las mamás me dicen, pero ¿cómo hago para que me obedezca? Porque yo le digo que me apague el teléfono y no lo apaga. O ¿cómo hago para que no sea la única que se quede fuera del grupo por no tener teléfono? Son preguntas que hace 2 generaciones nadie se hacía. Entonces, es un contexto nuevo. Es- Exactamente, exactamente. Y que además se enfrenta como con las tensiones cotidianas de la familia que están sobreexigidas por la crianza, el trabajo, las labores domésticas. Y entonces quizás ese triángulo de tensiones implica tener ciertas como habilidades de afrontamiento para poder reducir el tiempo expuesto a la pantalla y seguir organizando esas otras tareas que tienen. ¿Qué es lo que tú les dices a las familias o les aconsejas al respecto? Planificarse un poquito, porque las pantallas las estamos usando en función de lo que necesitan los adultos. Yo necesito que esa niña me deje ordenar y cocinar tranquila, así que le paso una pantalla. Cuando esa niña necesita jugar, salir a jugar. Entonces, de alguna manera, si nos planificamos un poquito, 10 minutos antes de salir 1 hora al médico, echar en la mochila juguetitos que necesita mi hija y decirle, no te voy a prestar el teléfono porque el teléfono es para los grandes, ¿ya? Lleva las cosas que tú necesitas. Con este tipo de detalles planificados previos, vas poniendo límites, vas educando y vas incentivando el juego, que es lo que necesitan nuestros hijos. Pero básicamente yo les pido a los papás, planifíquense en cosas simples, pero tomen decisiones antes para que cuando les pasen las cosas las tengan de alguna manera conversadas, vistas, Claro, imaginadas. claro. Hay algunas dudas que nos plantearon personas que sabían que íbamos a tener esta conversación y son preguntas de la vida cotidiana. Por ejemplo, alguien nos decía que su hijo juega todos los días PlayStation y que ellos siempre terminan peleando porque él termina de mal humor en esas sesiones y ella termina como su principal enemigo porque se lo apaga. Eh, y estas tensiones también respecto de cuánto es bueno para la salud mental del niño o no jugar estos juegos. ¿Qué cosas han ustedes observado respecto de todo lo que tiene que ver con los juegos en línea? Mira, los juegos en línea fueron diseñados y son diseñados todos, hasta para aprender inglés, con ciertos atributos que los hacen adictivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo tienen premios, tienen capacidad de conectar en línea con otras personas. Eso es altamente excitante y en general no tienen fin. Son los tres componentes que tienen los juegos o las actividades que son adictivas, ¿ya? No significa que todos tus hijos y todas las personas vayan a ser adictas. Recuerda cuando las papas fritas venían con los tazos. Los niños abrían, sacaban el tazo y las papas fritas las botaban. ¿Ya? Uno dice, pero si la papa frita es lo más rico del mundo, pero los niños querían el tazo porque eran infinitos, ¿ya?
jugabas con amigos y eran premios. Entonces, cuando yo entiendo la naturaleza de un videojuego y miro a mi hijo y mi hijo se desregula y no puede parar y grita cuando le pongo límites, es porque ese niño no tiene su cerebro desarrollado todavía para poder hacer ese tipo de actividades. Por lo tanto, mi rol como mamá es conversar con él, poner los límites claros e ir educándolo en la autorregulación para decirle, mira, solo vas a jugar 40 minutos una vez a la semana. Si cuando yo lo voy a pagar, que te voy a avisar, cuando llega la hora de pagarse, tú gritas y haces escándalo, significa que tu cerebro todavía no está maduro y vamos a tener que esperar, ¿ya? Tú también te puedes regular, pero si esto te hace daño, no es para ti, ¿ya? Cuando llegan los tiempos de cortar el videojuego, tú te acercas, lo apagas y te mantienes en eso. Ese niño te va a decir, mamá, te odio, eres la peor, estaba en la mejor parte. Y tú le repites, entiendo que hayas estado en la mejor parte, pero habíamos quedado en que esto tenía un tiempo para cuidar tu cerebro también, permitir que tú lo pases bien, así que hay que apagarlo. ¿Ya? Punto. El límite se respeta. Pero ese niño lo tiene que entender. Si no le decimos, no lo va a entender. Exacto. Y va a Hay ser como siempre ahí. una rebelión. Sí, y yo como lo que leo en el supuesto de lo que tú me estás diciendo, también, o sea, varias cosas, porque son muchas ideas, pero una es que no tenemos que subestimar la comprensión del niño respecto de lo que le pasa a él con el juego, ¿no? Entonces como que los padres tenemos que explicarle a los niños y probablemente ellos van a hacer un juicio también que probablemente va a estar cercano a lo que nosotros les estamos recomendando. Esa es una Carolina, cosa. se enojan. Se enojan cuando yo les hago talleres o nosotros les hacemos talleres y les explicamos cómo se sobreexcita su cerebro y cómo se daña su cerebro muchas veces cuando están largo rato jugando videojuegos. Y tú sabes lo que me dicen los niños en todo Chile. Me dicen, pero ¿por qué mi mamá me deja Mm, jugar videojuego entonces? claro, ¿Por qué? Entonces yo le digo, probablemente tu mamá no sabía esto, está bien, porque claro. esto es nuevo. Y ahí logro validar a los padres, pero en el fondo, por eso hacemos actividades padre-hijo, porque si Sí, no, los niños se enojan y me dicen, pero ¿por qué está permitido para los niños? ¿Por qué el presidente no los prohíbe? Me dicen, mucho, claro. mucho. Impresionante, ¿ah? Impresionante porque en general uno tiende a poner la norma. ¿Mm? Pero la norma Pero no no la sirve. Y al aplican. respecto, ¿cuál es tu opinión sobre esto de restringir el uso de las redes sociales a los menores de 14, como se dijo ahora que iba a pasar en Francia y que ha pasado en otros países, y que algunos estudios dicen que no ha generado como una disminución necesariamente en el uso de las redes? Tengo opiniones súper diversas, ¿ya? Porque yo he estudiado mucho este tema. Creo que es inmensamente necesario y acertado que los niños tengan tiempos acotados en pantalla, ¿ya? Perfecto. Para resguardar las horas de juego y precisamente también resguardar su desarrollo cerebral. Eso es indiscutible. La metodología que hagamos para eso me tiene que garantizar su cumplimiento, porque si no, desvalido a la autoridad frente a los niños. ¿Qué es lo que pasó en Australia? En el fondo la iniciativa está bien hecha, pero está mal implementada. Por lo tanto, los niños caen en una situación mucho más riesgosa, porque se empiezan a ir a otras áreas, se da lo que se llama el efecto hidra, que genera nuevos problemas, una restricción. Los niños se empiezan a meter en cuentas falsas, con identidades falsas, cambiando su DNI, ¿ya? Arrendando cuentas de adultos. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí hay cosas que son mucho más complejas como consecuencia. La normativa me parece acertada. ¿Cómo se implementa? Es mi cuestionamiento. ¿Por Perfecto. qué? Porque en todos los países están pidiéndole a las empresas que prohíban que los niños entren. Pero piensa que es el negocio de la empresa, el tener niños, porque mientras más adicto haga un niño, más consumidor va a ser cuando sea adulto. Por lo tanto, para la empresa le conviene tener niños. ¿Ya? Entonces, las empresas muchas veces prefieren pagar las multas
¿Y quién va a fiscalizar una empresa de esas? Si son tremendas empresas, con todos los impuestos que pagan, ¿tú crees que un Estado se le va a parar frente y le va a decir, yo te voy a bloquear en mi país porque tú no has hecho esto? Jamás. Entonces, me parece que los reglamentos son pobres, son ambiguos y eso es muy importante de ver. Que los colegios tengan responsabilidades, que el área médica de pediatría, por ejemplo, esté chequeando el uso de pantalla, que la sociedad civil se comprometa más, que los padres tengan responsabilidad. Claro, claro. ¿Y en los colegios? Los colegios ya están cumpliendo con lo que les corresponde, ¿ya? Pero lo que no están haciendo es la psicoeducación de esto, porque en el fondo dijeron, durante la jornada escolar no hay teléfono, punto. Claro. Pero lo que implica la psicoeducación de la ciudadanía digital no la están asumiendo. Entonces, de alguna manera, los colegios deberían tener obligatoriamente un programa de ciudadanía digital con la debida fiscalización, porque, por ejemplo, si un colegio hace una charla de padres para informar algunas cosas, riesgos, por ejemplo, o medidas de prevención, y un padre no va, el colegio debería notificarlo y darle la segunda opción. Y si no Ujú. va, se debería derivar a tribunal de familia. Ahora, tú me dices, pero Soledad, los tribunales de familia están derivando miles de cosas y están llenos de trabajo. Sí, claro, pero te estoy hablando del modelo que debería funcionar. ¿Ya? Entonces, creo que esto tiene mucho más aristas, pero un Sí, solo objetivo, resguardar la infancia. A mí no me sí, parece que se recojan los datos biométricos de la cara de los niños, por ejemplo. Me parece que eso es sumamente peligroso como invasivo. medida. Sí, Sí, sí. Mira, ahí las preguntas clásicas de las familias es, ¿desde qué edad yo podría dejar que mi hijo o mi hija empezara a usar el celular, por ejemplo, o exponerlo a las pantallas? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? serían dos. Al teléfono cuando se necesite, ¿ya? Porque me parece de todo sentido común hoy en día, si un niño no vive con la mamá, no vive con el papá, que tenga un teléfono para llamar, me parece fantástico. Pero de llamada. De Perfecto. repente me dicen, el almeja Nokia, me da igual. Un teléfono con el que pueda llamar, no nos pongamos tan difíciles, Sí. ¿ya? Que la internet la tenga bloqueada. Punto. ¿Ya? Ahora, en la medida que vaya acercándose a la adolescencia, yo puedo dar ciertos accesos. Estamos hablando de adolescencia de 14 en adelante. ¿Ya? Bien. Podría darle WhatsApp para coordinar algunas cosas con la familia, con los amigos. A los 16 una red social, pero que ese niño o ese adolescente nunca tenga la sensación de que esto lo manejo yo, sino que esto sea algo que mi papá me está dando gradualmente. ¿Ya? Entonces, me hace todo el sentido del mundo que sea algo gradual, porque esto tiene que ver con la dosis y el tiempo. ¿Ya? Tú cuando eres niño de menos de un año, comes un tipo de comida y vas comiendo diferentes cosas a lo largo de la vida y en dosis diferentes. La tecnología es lo mismo. Otras pantallas son otra cosa. La televisión, yo la puedo ocupar después de los 6 7 años un poquito, sí, mientras sea contenido real, no sobreestimulante y sea covisionada, ¿ya? Hay Claro. mucha evidencia que nos dice eso. Si alguien ve televisión contigo y estamos conversando, lo que tú ves al frente es una imagen real, una película, un documental o algo que tú encuentras en el mundo real, fantástico, ¿ya? Otra cosa son los dibujos animados, que sobreexcitan, que son muy rápidos, que no están en el mundo real, ¿ya? Entonces, creo que hay que aprender que no todas las pantallas son iguales. Sin embargo, a nivel de cerebro, en general, las que ocupan los niños, todas generan sobreexcitación. Ujú. Muy bien. Nosotros hicimos una encuesta a más de 360 familias, cuidadoras, eran padres, madres, de niños menores de 6 años. Igual es una encuesta que es autorreportada, entonces tiene todo el tema de la deshabilidad social mezclada, ¿no? Y la mayoría reportaba que no les gustaba que usaran celular, pero sin embargo, cuando les preguntábamos por el tiempo que ocupaban el celular, se daban cuenta que ahí había una inconsistencia, ¿no? Eh, y no encontramos grandes diferencias sociales ¿No? entre los grupos y tampoco en el nivel educativo de los padres y las madres. ¿Tú tienes alguna información al respecto? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Te hace sentido?
hay un pequeñísimo grupo de padres de nivel socioeconómico muy alto que ya tiene conciencia de colegios particulares católicos principalmente, que ya tiene conciencia de los peligros que tiene el mundo digital y qué es lo que están haciendo. ¿Por qué te hago hincapié en los católicos? Porque Sí, ese tipo de colegios tiene mucho sentido de comunidad, porque también los unen muchas cosas. Entonces, para ellos es muy fácil ponerse de acuerdo claro, diciendo todo el curso, oye, ¿sabéis qué? No les entreguemos teléfono hasta octavo, no los dejemos jugar estos juegos, o hagamos esto. Por eso te hago hincapié en colegios de cierto nivel socioeconómico católicos, sí, ¿ya? con una creencia. Mientras más nivel socioeconómico, más fácil es hacer comunidad, ¿ya? Y eso entonces repercute en que hay un mayor control. Pero la verdad es que ese tipo de colegios son el 1%. Entonces, en Chile son muy, muy pocos. Por lo tanto, la mayoría no tiene esos diferencias todavía. Perfecto. Y pensando en los grupos más grandes y en el tema de, hemos pensado como en la adicción que les puede generar, sobre todo cuando empiezan muy tempranamente y no tienen como desarrollada el cerebro, como decías tú antes, pero mirándolo desde el lado de quien ofrece. ¿Cuáles son los riesgos más, el que ofrece contenido en las redes, a eso me refiero? ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen los niños, más allá de estar expuestos a un juego, sino a otro tipo de contenido? Mira, los niños y adolescentes, en la medida que son chicos y están en desarrollo, no diferencian necesariamente la realidad de la fantasía, ¿ya? Entonces, para ellos, muchas veces, lo que ven en YouTube, dado a la gráfica que tiene o según quien lo diga, es real. Ajá, Todos los años, en mayo, tenemos un brote importante de niños de quinto, octavo básico que anuncian el fin del mundo y les vienen crisis de angustia muchísimo. Y todos los colegios nos reportan qué hacemos con este youtuber. Hay uno o dos youtubers que anuncian el fin del mundo en mayo todos los años. Que tú me dices, pero ¿quiénes son, Soledad? Son los que siguen los niños, ¿ya? Y como para ellos, entendamos que la palabra influencer viene de influencia. Son personas validadas por ellos, le creen. claro, ¿Ya? Entonces, basta que tú seas buena moza, basta que tú seas hondero, popular, ¿ya? Y tú te vuelves un influencer. Entonces, muchas veces un video bonito, un video bien editado, para ellos es real. No necesariamente es contenido que ellos tienen que cuestionar. Y eso es una gran preocupación. Te digo, el ejemplo del fin del mundo todos los años, este año también lo tuvimos. ¿Ya? claro, Entonces, empiezan a haber contenidos que no tienen la capacidad de cuestionar y por otro lado, los normalizan. O sea, hoy día claro, tenemos un consumo de pornografía desde muy temprana edad altísimo, entonces llegan a los 15 años con un nivel de actividad sexual que de verdad es muy poco sano, porque lo han visto desde los 8. teatro, sí. Entonces, por eso te digo que yo creo que esto es un tema muy complejo, porque uno tiende a pensar que no es que son solamente adictivos, no es que están perdiendo tiempo de juego, pero es que el tipo de contenido también está dejando Claro, muchas secuelas. claro. Y sobre eso, porque tú antes hablabas como de la covisión, ¿no? Que nosotros en el estudio le llamamos como la mediación parental, y que es en general bajita, ¿no? O sea, los padres quisieran pasar Mm. más tiempo, pero tienen poca conciencia de lo relevante que es seleccionar contenido juntos, tener una mirada crítica respecto de lo que están viendo juntos y qué sé yo. Y entonces, respecto de esto que tú señalas ahora, como de ideas que pueden ser, que pueden generar ansiedad, que pueden generar incluso depresión, poca confianza en el futuro. ¿Los padres llegan a tener conciencia de ese nivel de impacto que puede tener en la familia, en los niños y las niñas? No, No no. tienen. Los papás se dan cuenta incluso después de iniciada la adolescencia. Por ejemplo, es muy común, Carolina, que los papás se den cuenta que sus hijos son adictos al consumo de pornografía, a las apuestas en línea, em, cuando ya llevan 5 años jugando o apostando. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo se les pasó tanto tiempo? Porque todo esto del mundo digital es nocturno.
es Mm, privado. Entonces muchas veces los padres no lo ven, no lo ven. Y basta que un profesor te lo reporte como tal estudiante se está quedando dormido en las clases, ¿ya? Y se hace una investigación menor, una indagación mínima, y reportan el alto consumo de videojuegos en la noche, y ese papá primero lo va a negar, va a decir, no, mi hijo no, si mi hijo se duerme, yo lo veo dormir. No, está calladito jugando videojuegos, ¿ya? O está claro, calladito viendo pornografía. Entonces, no lo ven. Y como son cosas dolorosas que te cuestionan como papá, lo tienden a negar. Y yo les encuentro claro, razón, o sea, también es muy duro, pero llegamos tarde. Llegamos, en sí. general, llegamos cuando ya llevan 5 años de consumo, por lo menos. ¿Y hay algunas señales que uno podría recomendarle a los padres de estar alerta que te están indicando, como anticipando, ¿no? Que hay alguna conducta de este tipo? Tanto te pregunto, tanto como para las familias como para el sistema escolar, que es donde pasan más tiempo los niños y que probablemente es Mm. recargarle más la tarea a los profes, pero como estar atento a ciertas señales, como que se está quedando dormido, como, no sé, o alguna otra conducta. Mira, los profesores se dan cuenta súper bien. Lo que pasa es que muchas veces a los profesores no los validan. Claro, Pero a mí, por ejemplo, me dicen, Soledad, una profesora de música me decía el otro día, este curso, tercero, cuarto básico, está viendo pornografía, Soledad. Y yo le decía, ¿cómo sabes tú, profesora? Porque cada vez que tocan la flauta, aparecen frases en el curso y risas de carácter obsceno. O sea, yo tengo clarísimo que aquí algo hay. Pero la curioso. profesora de música no es la persona indicada para empezar a hacer la Sí. indagación, abrir un protocolo. Y muchas veces se diluye esto porque también son temas muy complejos, Mm. que los colegios tampoco tienen por qué saber Sí, abordar, porque son claro, nuevos. Entonces, claro. el vocabulario es algo que nadie observa, pero es muy decidor, ¿ya? Cuando un niño chileno me dice, ya regreso, voy a comer bananas, o cuando uno le dice, em, vamos, bingo, ¿ya? Como frases como de juegos que no se usan en Chile, nosotros comemos plátano, ¿ya? Sí, En los videojuegos ganan bananas, ¿ya? Entonces, por eso te digo que hay que ir observando cambios de conducta, cambios de lenguaje, que nadie los observa, pero son súper decidores, ¿ya? Eh, Eso sí te va a alertar de qué está pasando, pero sobre todo cambios de conducta, que no quiera dormir a la hora, que está comiendo menos, que anda irritable, que no sí, suelta el teléfono. sí. Esas son señales súper importantes para los padres y los cuidadores en general. Hay una pregunta de una madre que dice si hay alguna relación entre el uso de las pantallas y la neurodivergencia. Sí, eh, existe el mito que las pantallas generan autismo. ¿Ya? O generan TDAH. Eso Ya. existe en mucha población, ¿ya? Pero también existe otra mirada que, mira lo que te voy a decir. Los papás me dicen, señora Soledad, mi hijo es autista y se Con curó la, con el videojuego, ¿ya? Entonces yo le digo, a ver, cuénteme cómo se curó. Mi hijo, señora Soledad, era violento, tiraba las sillas, gritaba todas las tardes, era terrible. Y ahora le compramos un PlayStation y está toda la tarde jugando tranquilito, ¿ya? Entonces, a esa mamá, con mucho cariño y con mucho cuidado, la tengo que llevar a una conversación para que entienda que su hijo ahora está adicto y que requiere tratamiento para la adicción, porque probablemente eh, esté desarrollando algún tipo de trastorno de conducta, ¿ya? Pero si tú lo lees desde el rol de la madre, dice, llega del colegio, se come algo, le paso el PlayStation, está tranquilo, le doy sus remedios a las 9 de la noche, le para pongo uno dormir. para dormir, se va a dormir. Al día siguiente se despierta con una abstinencia terrible y se la banca el profesor de la primera hora, no yo. Claro, Entonces, los padres finalmente hacen lecturas equivocadas muchas veces, pero sí la tecnología exacerba toda la sintomatología de los niños autistas y los niños con hiperactividad o dificultades de concentración porque sobreestimula el núcleo de Accumbens y
deteriora la corteza prefrontal por el exceso de estímulos digitales. Entonces, donde ahí hay problemas de funcionamiento, biológicamente, genéticamente están así, ¿ya? Es donde más llega el impulso digital. Por lo tanto, se exacerba, se aumenta la sintomatología, ¿ya? Pero esas son las realidades que a mí me toca ver a cada rato. Sí, qué impresionante, impresionante. ¿Y cuán extendido es esto? ¿Es como súper común o es la mitad de la población que te toca atender? Nosotros vamos a 150 colegios al año, 200 por ahí, ¿ya? Y yo te diría que la televisión es muy, muy, muy consumida y YouTube hasta los 10 12 años. A los 8 años entran los videojuegos fuerte, de manera autónoma, sin el celular de la mamá. Entran las redes sociales, ¿ya? En niñas las redes sociales, juegos en los niños hombres. Luego se invierte, ¿ya? Y en el fondo se nivelan. Las niñas entran a jugar, los hombres entran a redes y se van nivelando. Eso se da a todo nivel socioeconómico. Y más o menos niños con problemáticas em, de algún tipo se da el 60%. Ah, ¿Ya? No es que entiendo. sean adictos, ¿ya? Pero en el fondo, niños con bienestar emocional alterado, podríamos, así, me encanta ese Sí. concepto porque la Amanda Céspedes lo ocupa mucho, ¿ya? O con malestar emocional, digamos, que está impactado por el exceso de pantallas, yo te diría que es por lo menos un 60%. Súper alto, súper Niños que alto. si yo les sacara la tecnología, serían niños plenos, Ah, felices, súper bien dirigidos, totalmente, por lo ah. menos el 60. Mira, y pasando desde como el impacto de las redes y de las grandes empresas detrás de las redes y poniendo la conversación en los pares, ¿no? Porque hay varias preguntas asociadas a el bullying y el impacto que tiene la opinión de los pares sobre la figura, sobre lo que hacen. ¿Qué es lo que tú recomiendas al respecto? ¿Cuál es la profundidad de esa dificultad que enfrentan sobre todo adolescentes? Y mujeres particularmente, ¿no? Porque, o sea, como que se hace una relación entre la exposición al bullying o a la opinión sobre el cuerpo, sobre lo que haces de tus pares, y la depresión e incluso la ideación suicida. Carolina, nosotros siempre decimos a los niños y a los adolescentes les importa mucho lo que opinan los demás, pero a los adultos también. Ujú. Yo creo que si tú tienes una pareja nueva y se la presentas a tu amiga y a tu amiga no les gusta, a ti te importa. Y probablemente te vas a aislar de las amigas y te va a pasar exactamente lo mismo lo que le pasa a un adolescente. Lo que pasa es que el adolescente lo vive mucho más extremo emocionalmente. O sea, es Ajá. muy humano lo que les pasa. Nosotros tendemos a pensar que es una exageración, pero a nosotros adultos nos pasaría lo mismo. Sí nos importa lo que opinen los demás. Entonces, por un lado, no entendemos porque se nos olvida que el cerebro en la infancia y en la adolescencia está en desarrollo. No tienen las mismas capacidades de gestionar sus emociones que nosotros. De hecho, hay varios estudios muy interesantes donde muestran que la angustia de un adolescente tiene mucho más parecido al dolor físico que en un adulto, ¿ya? Y es muy interesante porque hay una doctora que hizo un estudio en donde martilla suave, digamos. Hace unos ejercicios como de martillar unos dedos y cuánto nivel de dolor produce, ¿ya? Y cuánto dolor te produce momentos de angustia, y son muy parecidos en adolescentes y en los adultos es diferente. Entonces, por eso te digo que es interesante entenderlo desde la neurociencia. O sea, si está en desarrollo, no tienen esa capacidad, no pueden ponderar, no tienen esa visión crítica de lo que están diciendo los demás. Entonces, por eso todo es mucho más intenso y más extremo. ¿Hay algo que se puede hacer como para disminuir ese malestar? Sí, yo creo que en esas problemáticas influimos mucho los padres y influimos mal. O sea, por ejemplo, me toca, a ver, comúnmente, te estoy contando, esto me toca prácticamente Sí. toda la semana, tener problemas entre niñas, ¿ya?
que son problemas de la etapa de vida en que están, ¿ya? O sea, Sí, dos niñas se pelean. ¿Cuántas veces uno se peleó con las amigas de chica? Pero se vienen a meter los padres. Entonces, en vez de que las niñas aprendan a resolver sus problemas, se los quieren resolver los padres, porque los padres van al colegio y exigen que las niñas se dejen de pelear y se pidan disculpas y se hagan amigas, porque a mi hija le dijeron esto y yo no lo voy a permitir. Y finalmente no se logra que las niñas resuelvan sus problemas y aprendan, no se logra resolver el problema, ¿ya? Eh, y al final todo queda y pasa y no deja esa capacidad instalada en los adolescentes de aprender a enfrentar las cosas que tienen que enfrentar. No sabes la cantidad de veces que me tocan problemas entre adolescentes que el colegio logra resolver, logra llevar, tranquilo, pasó, bien, check, listo. Y a las 2 semanas una mamá dice, pero es que yo quiero ver sanciones y yo quiero ver a alguien castigado. Y empieza a pedir abrir un protocolo de nuevo. Y uno dice, pero ¿por qué? Déjalo. Y se enreda todo. Entonces, yo creo que los padres complicamos mucho, sí, mucho. sí. Y pensando en el grupo de niños e incluso algunos adolescentes, que son menos, que no usan la tecnología, ¿no? Hay una mamá ahí que decía yo, mi hijo no usa la tecnología, no le paso el celular, sin embargo es el único que de su curso no tiene celular y entonces queda aislado. ¿Cuál es la recomendación para ese grupo? Yo le digo siempre a los papás, de esos papás a mí me llegan 100 al mes. Yo le digo, ¿de qué crees tú que se está aislando? ¿Ya? Porque si están todos los amigos viendo pornografía a los 12 años, yo personalmente prefiero que se aísle. ¿Ya? Eh, si están todos metidos en un grupo masivo de WhatsApp con 700 personas viendo cosas inadecuadas, yo prefiero que lo dejen aparte. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias lecciones. Los papás tienden a pensar que sus hijos van a ser excluidos, pero cuando un niño o niña crece con alta autoestima, eh, con capacidad de jugar, entretenerse y resolver los problemas, tienen mucha vida interior. Entonces, se adaptan muy bien a los entornos. No necesariamente van a quedar aparte. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que pasa? Que puede que los niños estén hablando un tema que ellos no conozcan, pero no por eso van a ser rechazados. ¿Ya? Y eso los papás temen a que si no habla el tema va a quedar rechazado. Y no es así, no es así. Entonces, de hecho me tocó una vez en un curso una situación muy simpática que eran niños de 10 años y yo les di una clase sobre el tema de los videojuegos, cómo impactaban su cerebro. Y cuando terminamos, se acerca un niño y me dice, yo no uso nada de eso que tú dijiste, porque mi mamá me explicó que yo no puedo jugar Fortnite hasta los 14 años. Así que tu clase fue una lata para mí, ¿ya? ¡Ay, Y qué yo le bueno! digo, me encanta tu mamá. Entonces me dice, sí, mi mamá me ha explicado y me empieza a dar una clase así, y la mamá la había hecho genial. Entonces se fue. Me vino a decir que mi clase había sido muy aburrida. Entonces le digo al director, oye, y este niño es muy free, que es muy diferente al resto, porque me dio la idea de que era el único. Me dice, no, Soledad, es un chiste, los niños lo adoran, no usa videojuegos nomás, y no tiene teléfono, pero no, no, con esa personalidad, ¿tú crees que lo van a dejar fuera de un plato? O sea, no. Entonces, nosotros creemos que lo van a dejar fuera por no jugar un juego, y no es real. Preocúpate de que la personalidad de tu hijo sea una personalidad atractiva y que sea Claro, seguro de sí mismo, para que él sí, elija otras cosas. Entonces, exacto. eso que todo el mundo cree va a quedar fuera del grupo, no, no es tan así. Ahora, Ya, te voy a decir honestamente, fuera del grupo quedan los neuróticos, los pesados, los niños egoístas que no saben compartir, los que generan enredo, sí, quedan fuera. Entonces, yo como mamá también tengo que preguntarme, ¿por qué dejaron fuera a mi hija? claro. Claro. Y en términos de la manera de cómo educar a los padres o a los cuidadores, ¿cuáles son las estrategias que te han o que resultan como más efectivas, ¿no? No sé, a veces los colegios llaman a los papás a estas escuelas para padres, que eran muy comunes hace mucho tiempo y que fueron disminuyendo en el tiempo. Pero cuando no hay una intención personal de los papás de educarse en esto,
Eh, ¿Cómo o qué estrategias son las más efectivas para poder impactar, para poder sensibilizarlos? Te voy a decir algo que es polémico. Yo te diría que los colegios tienen que marcar pautas, ¿ya? Tienen que ser capaces de decir, no ocupen celulares hasta tal edad, con internet, con redes sociales. No permitan los videojuegos a esta edad, ¿ya? Tienen que marcar la pauta. Pero ¿qué le pasa? Que los colegios en este momento están con tantas problemáticas y los padres están tan mal empoderados que finalmente no se atreven. Pero cuando un colegio va y dice, por ejemplo, me tocó hace poco un colegio que dijo, no se permiten los WhatsApp de curso hasta tercero medio, punto. ¿Ya? Así de simple. Y en ese colegio no había WhatsApp de curso hasta tercero medio. Impresionante. ¿Ya? Y todo el mundo lo entendió, pero lo entendieron desde kinder, entonces no lo cuestionaban. Hubo también otro colegio que dijo, hasta octavo no tengan celulares con internet, por favor, solo teléfonos antiguos, los dummies, esos teléfonos de abuelo. Y fue súper categórica la directora, era un colegio chico, era relativamente fácil alinear y no había problemas. Entonces, por eso digo que los colegios, yo siento que tienen que marcar pautas, pero tampoco ellos tienen gente preparada para eso, tampoco tienen claridad en eso y también tienen miles de prioridades. Entonces, también yo entiendo que no todos tienen la misma realidad. Sí, sí, sí. La difícil Sí, po. esa regla, ¿no? Como, porque también hay mucha oposición a veces de los mismos padres, pero entiendo que es muy importante el punto de entrada, ¿no? Usted quiere estar acá, tiene que seguir ¿Mm? estos lineamientos que son universales para todas las personas que están en el colegio. Em, Después, pensando un poco más como en el rol de la comunidad, no solo como el cuidador principal, sino la familia extensa, los amigos, las amigas. ¿Qué prácticas has podido tú identificar que favorecen el contacto cara a cara, las relaciones personales, por sobre esta como conversaciones a través del WhatsApp, a través de Instagram, o la concentración solo en las redes? Mira, los papás siempre se quejan de que ellos pueden regular algunas cosas, pero cuando llegan los primos, cuando van donde la abuela, cuando van donde el papá o la mamá y no estoy yo, se saltan todas las reglas. Yo le digo, a ver, ¿qué capacidad tienes tú de llamar a tu cuñado o a tu cuñada y decirle, oye, vamos a ir hoy día a almorzar donde el abuelo, pongámonos de acuerdo que les llevemos juego? ¿Ya? Hay cosas como que uno tiene que ser capaz de decir, porque en este momento, socialmente, nadie se las cuestiona. ¿Ya? Entonces, eso nos ayudaría a ir marcando principios básicos de autocuidado. Así como a nadie se le cuestiona que los niños no toman alcohol, tú vas a un almuerzo familiar y nadie se le ocurre darle alcohol a un niño, porque ya está Claro. socialmente aceptado que no se da alcohol a un niño, probablemente en 20 años más tampoco se les va a dar tecnología, Ujú. pero hoy se les da. Entonces, tenemos que hacer ese cambio, pero tengo que hacer la pega. Y muchos papás me dicen, no, pero es que se van a enojar conmigo, o de repente mis cuñados no me hacen caso, mi hermana no me hace caso. Insiste, insiste, con buenos argumentos, con buena ciencia, y si no, por último, no vas. Si la Claro. abuela no va a ser capaz de cuidar al nieto sin pasarle pantalla, busquemos otra alternativa. No cambiemos de abuela, pero en el fondo busquemos otra alternativa de cuidado. Claro, Que, por ejemplo, a mí me tocó, cuando iban a la casa de mi mamá, yo tenía que guardar el tablet de mi mamá con llave. ¿Cachai? Entonces, hay cosas que uno tiene que asumir que por un tiempo, mientras no sean socialmente aceptadas, hay que hacer. exacto, exacto. Ahora pensando en las conductas de los padres y los cuidadores, ¿no? Porque una cosa es restringir el uso de las redes a los niños, a las niñas, a los adolescentes, pero ¿qué es lo que tú observas respecto del uso de las pantallas de los adultos, de nosotros? ¿Estamos tan adictos como los niños y las niñas?
somos también de alguna manera quienes influenciamos o damos como el modelaje para estar pegados, digamos, a la pantalla todo el tiempo. Estamos muy aburridos los adultos. Los adultos no hemos logrado tener una vida equilibrada, ¿ya? Entonces, finalmente es muy fácil scrollear para bajar la ansiedad, cosa que al final genera el efecto contrario, porque me Claro. paso mucho rato scrolleando y me lleno de ansiedad al ver cómo viven los demás, todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, damos un mal ejemplo, sí, pero también muchas veces damos mal ejemplo no porque scrollemos mucho, sino por cómo intervenimos, ¿ya? Eh, Me llama mucho la atención de repente escuchar comentarios de padres en los WhatsApp de grupos, em, comentarios refiriéndose a las autoridades. A mí me impactaba mucho ver en las redes sociales cómo se trataban a los expresidentes delante Ujú. de los niños. Entonces uno dice, wow, o sea, si yo como adulto trato con ese sobrenombre a un expresidente, no puedo esperar que mi hijo lo vea como una autoridad. Entonces voy desmembrando el concepto de autoridad en un niño que está creciendo. Y lo que los papás no entienden es que cuando un niño no valora no valida a la autoridad, tampoco me valida a mí como autoridad. Claro, Entonces, muchas veces no son papás adictos a pantallas, pero son papás que no filtran lo que hacen y lo que piensan y lo que llega a los niños. ¿Te fijas? Entonces, eso a mí me preocupa mucho. claro. Y las familias que llegan a ti en general tienen esta conciencia, ¿no? Porque van con esta No, preocupación, ¿no? no, llega de todo, llega de Ya, todo. En general, la familia chilena es una familia em, que vive muy apretada, muy angustiada, con poca capacidad de apoyo, poca red de apoyo. Entonces, a nosotros nos llega gente muy complicada por diferentes temas, pero de Arica a Magallanes y de todos los niveles socioeconómicos tenemos las mismas problemáticas. Lo que pasa es que unos pueden pedir terapia, otros no. claro. Pero en general se acercan más o menos con las mismas cosas. ¿Y hay algunas distancias o diferencias en la aproximación a cómo administrar el uso de las redes en las parejas que tengan opiniones distintas y que haya que entrar a mediar? A mí, en lo personal, me hace mucho ruido tu pregunta porque a mí me gusta que los papás piensen diferente, no le veo Ajá. problema, ¿ya? Ujú. Yo no le veo problema que un papá piense distinto a la madre, me parece súper sensato, ¿ya? Me preocupa que no lleguen a un punto único con el niño, porque yo puedo pensar diferente que el padre de mis hijos, sin embargo, los dos deberíamos tener claro qué es bueno para ese niño. Claro, ¿Ya? Entonces, cuando me toca muchísimo que por Instagram o por red, mamás me dicen, Soledad, es que yo soy súper estricta o yo soy súper estricto, pero mi pareja, la mamá o papá de mi hijo, no lo es. ¿Qué hago? En vez de pelearte con tu expareja, lo que yo haría sería concentrarme en que ese niño y esa niña entendiera súper bien qué tiene que rechazar y cómo tiene que regularse. Y de a poco ayudarle, porque en el fondo pueden entenderlo, pero no tienen la capacidad. Entonces, claro. es un gran tema, gran tema. Ahora, tú me decías que cuando tú les explicas a los niños y las niñas como las consecuencias del uso y cómo se genera la adicción y todo, ahí se produce como una comprensión más general o hay algunos que entran combativamente a decir, no, yo igual lo uso, o hay como Sí, una, ya, se sí, generan ahí conflictos interesantes. sí, claro, pero el problema es que nosotros hacemos la pega de enseñarle a los niños, pero si no hay un adulto que para ellos es una figura de autoridad y de contención, de apego, que acompañe este proceso, eso se pierde. Entonces, por eso la actividad que nosotros hacemos es padre e hijos, Claro, porque los dos reciben el mismo mensaje y se van tomando decisiones básicas. Entonces, para mí es muy fácil poner de acuerdo a una generación completa de papás y niños con mensajes basados en neurociencias súper básicos, ¿ya? Y mínimos.
Pero si hay 10 niños que no llegaron con sus papás, esos 10 niños van a aprender, pero nadie los va a modelar. Claro, Y esos 10 claro. niños que llegaron sin padres, finalmente, como nadie los va a modelar, al día siguiente se les va a olvidar y van a ser los que van a traer malas conductas muchas veces, no siempre, al grupo. Claro. Entonces, por eso te digo que el modelaje es súper relevante. Pero sí, los niños, te juro que los niños lo entienden, lo entienden. Pero a veces también pasa, esto que te va a impresionar, que te dicen, por ejemplo, la semana pasada tuvimos en un colegio una niña donde abordamos el tema de la pornografía y una niña de quinto básico me dijo, yo veo eso, profesora, y a mí me gusta. Yo no lo dejaría de ver, mi mamá no tiene idea. Y ahí yo le dije a la psicóloga, mira, a esta edad a ella le debería generar mucho pudor la pornografía. O sea, si le gusta es porque ya pasó muchas barreras. Por lo tanto, hay que levantar una alerta, llamar a los padres y hacer una derivación psicológica a terapia urgente. Y eso pasa. Yo, profesora, juego videojuegos toda la noche y igual vengo a clase y pongo atención y tengo promedio 6,2. ¿Ya? Entonces, ahí también, alerta. No Perfecto. siempre ellos ven el problema. Muchas Exacto. veces lo niegan como parte de. Claro. Claro. O dicen, claro, esto no es problemático porque yo sigo rindiendo, me levanto temprano. Y ahí hay que Siempre. poner, claro, Te claro. dicen, pero ¿cómo va a ser malo si yo tengo promedio 6,4? Entonces, yo les contesto, em, no lo midas en notas, porque el colegio tampoco es muy difícil, no está hecho para genios, ¿ya? Mídelo en, hay sobrepeso, hay angustia, estamos durmiendo las 9 horas que tu cuerpo necesita, ¿ya? Hay que medirlo en otros aspectos. ¿Y cómo andáis ahí? Y yo les hago un checklist y ellos van así, y muchos me dicen, yo cumplo con todo eso, profesora. Sí, Entiendo. sí, Qué buenísimo. Claro, porque eso es súper concreto. sí. Maravilloso, maravilloso. Soledad, ha sido súper, súper interesante conversar contigo. Te agradecemos enormemente el tiempo, compartir tu sabiduría, cosas que son a veces súper cotidianas y que no logramos reflexionar. Y que es bueno tener a alguien que como que se lo devuelva a uno con una mirada más reflexiva de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. También tu disposición como a la diversidad de pensamiento, a enfrentar las diferencias, porque es cuando uno más aprende. Así es Ujú. que muchas, muchas gracias. Esperamos que todas las personas que nos están viendo hayan podido escuchar completa esta sesión y esperamos poder volverte a ver nuevamente. Que tengas un lindo día. Gracias por la invitación.